Los discípulos le dijeron: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En nuestro capítulo anterior ya vimos cuáles son las señales que nos indican el regreso de Cristo y el fin de este mundo. Ahora, nos hace falta contestar la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Si quieres saber cuándo será el fin del mundo y cuándo volverá Jesucristo a esta tierra, te invitamos a quedarte con nosotros en el capítulo 3 del libro de los últimos días, titulado ¿Cuándo serán estas cosas? Sean bienvenidos a nuestro canal Más que Adoración, al segmento A la Luz de la Verdad. Hoy continuamos con el capítulo número 3, que se titula ¿Cuándo serán estas cosas? Es interesante esa pregunta con que inicia el capítulo, señor. Una pregunta que cuando los discípulos se la hacen a Jesús en el capítulo 24 de Mateo, es una pregunta que hoy es como que se repitiera no solamente en el mundo cristiano, sino en todos, incluyendo a las personas que nos están sintonizando en este momento. ¿Se han preguntado ustedes cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo se acabará el mundo? Que siempre las personas especulan y hablan acerca de eso. Y yo sé que muchos han dicho desde pequeño, yo escucho que eso viene y no viene, que mi abuelo, que no era de abuelo y no viene. Y he escuchado muchas personas diciendo que viene en X fecha, en tal fecha y no viene. Por eso es que yo casi no creo en esto, porque siempre están diciendo y nunca pasa nada. Entonces, este capítulo entiendo que tiene respuestas a esas preguntas y nosotros hoy queremos compartirla con cada uno de ustedes. Exacto, así que sería bueno que entremos de una vez en materia, ¿verdad? Y yo creo que de entrada vamos a responder esa pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Francesca, el segundo subtítulo, ¿cómo dice allí el segundo subtítulo de este capítulo 3? Bien, se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. ¿Cómo es? Se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. A ver, ¿cómo dice el primer párrafo? Muchos de los que se consideran adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la segunda venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. La inspiración se declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Interesante. Entonces, la Biblia de entrada nos dice que el día y la hora de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, nadie lo sabe, nadie lo conoce. Y que muchos han incurrido en el error de poner fechas a ese día. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a ustedes, Alex y Francesca, que nos acompaña, ¿verdad? En el día de hoy. ¿Por qué el Señor nos oculta esa información? O sea, ¿no sería beneficioso que el ser humano sepa el día y la hora en que Jesucristo viene, el día y la hora en que este mundo se va a acabar? O sea, eso, el saber esa información provocaría algo peor, o sea, sería más mal que bien el saber cuándo Dios viene a esta tierra, o cuándo Jesucristo viene, o cuándo se acabará el mundo. ¿Saben qué el Señor oculta esa información? Humanamente hablando, uno diría, sería beneficioso. Sí, porque Claro. Porque Jesús en un momento, si el dueño de la casa sabe que ahora viene el ladrón, se prepararía. Ajá. Si yo sé que el ladrón viene hoy a la 1 de la mañana, yo, ¿verdad? Ya yo tengo de antemano, refuerzo mis puertas, le pongo alarma, o sea, busco, si soy un poco violento más de ahí, tengo mi arma recargada, si tengo arma de fuego, contrato un seguridad, o sea, busco un sinnúmero de cosas para esperar que el ladrón llegue y yo sorprenderlo a él. Pero la Biblia dice lo contrario,
que el ladrón va a llegar, que la venida de Jesús será como ladrón en la noche. Que no les... Muchos dirían, bueno, me beneficiaría porque así yo me preparo y ya yo sé. Entonces, en el término espiritual no es así. O sea, y nosotros tenemos eventos en el pasado que mostraron el por qué no es conveniente y por qué Dios lo ha revelado en ti en la hora de su venida. Porque es un tema espiritual, no es un tema físico ni material. Entonces, nosotros conocemos la historia, algo que se llamó y se tituló, ¿no verdad? Se conoce en la historia como el Gran Chasco. Sí. En ese momento, un grupo de personas que eran adventistas. Cuando digo adventista, quiero que no nos confundamos y así le digo a los que están aquí sintonizando. Adventista, en términos generales, es todo aquel que cree en el advenimiento de Jesús. Así es. ¿Entiendes? Los pentecostales son adventistas porque creen que Cristo viene. Los adventistas son adventistas porque creen que Cristo viene. O sea, toda religión o toda persona que cree en que Jesús viene es adventista porque es advenimiento. Exacto. Ahora, ese grupo de personas fijaron una fecha. Perdón. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 1844. Perfecto. Se fija una fecha de que Jesús venía basada en una profecía que estaban en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 8, verso 14, ¿no es verdad? Ajá. Una profecía que eran exactas realmente y en esa fecha iba a ocurrir un acontecimiento, pero hubo una mala interpretación y se equivocaron de evento. No obstante, ese movimiento cuando surge de que Cristo viene, se riega y muchas personas siguen el movimiento. Personas vendían lo que tenían, lo ponían a disposición de la obra y se quedaron muchos sin nada. Otros se unían y avanzó. Pero cuando llegó el momento y Dios permitió que eso pasara por un objetivo, cuando llegó el momento, entonces Cristo no vino. Qué frustración. O sea, no ocurrió lo que yo pensaba. No ocurrió lo que yo pensaba. Qué frustración. ¿Saben qué pasó? Y la decepción de esas personas. Imagínate. ¿Y saben qué pasó? Cuando eso no sucedió, la mayoría, casi todos, abandonaron la fe y el movimiento en que estaban. Entonces la pregunta sería, ¿era sincero ese seguimiento que le daba? Esa preparación fue sincera. No. Simplemente lo hicieron porque ellos entendían que haciendo todo eso que hacían iban a recibir la salvación. Y en términos espirituales no se maneja así. ¿De verdad? Dios quiere que tengamos una entrega sincera a Él de todo corazón. Porque si nuestra salvación dependiera de lo que nosotros damos o de lo que nosotros vendemos, dejamos de hacer para salvarnos, entonces Dios estaría obligado a salvarnos porque yo vendí lo que tuve y te lo di y estoy aquí, tú tienes que darme mi ganancia, en este caso yo salvarme. Entonces no es así. O sea, Dios lo que ve es el corazón y Dios lo que quiere que nosotros por medio de la fe aceptemos a Jesucristo y seamos limpios de nuestros pecados. Y el egoísmo en nuestra vida es una de las cosas que no nos deja avanzar en el crecimiento espiritual y por ende el día y la hora Dios no la ha dado a nadie porque Dios quiere primero que nosotros nos preparemos de una manera sincera para recibir. Exacto, y por eso me gustaría leer en ese mismo párrafo, subtítulo, dice lo siguiente, y da la respuesta, dice, que va en línea con lo que tú decías, ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento, o sea, de la fecha, el día y la hora? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Y más abajo sigue diciendo, el Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. O sea, si Dios, por ejemplo, Alex y Francesca, si Dios, por ejemplo, dice, voy a venir en el año 2030, por ponerte un ejemplo. Claro. ¿Tú crees que la gente hoy, en el 2025, estaría en un estado de expectación y de preparación y de consagración?
No. ¿Ellos qué harían? ¿Qué haría todo el mundo? El No, mundo No, entero. básicamente esperar ya el último momento para Exacto. convertirse a O Cristo. sea, la gente hoy estuviera viviendo una vida Desordenada. desordenada. Exacto. Porque dice, bueno, ¿ahora qué falta? Faltan 5 años para que Cristo venga todavía. O sea, la gente viviría en un desorden. Y a la larga eso sería perjudicial para su vida espiritual y para su salvación. Porque si una persona sabe que Jesucristo viene en el 2030, empezaría hoy a vivir de una manera desenfrenada y eso le afectaría como persona, le afectaría su moral, le deterioraría su físico, su mente y todo, porque viviría de una forma de la cual no sería beneficioso para nada. Entonces, como dice aquí, el Señor nos dice en el día y la hora, porque Él quiere que vivamos constantemente en un estado de expectación, sabiendo de que, óyeme, Jesucristo puede venir mañana. Claro. Jesucristo puede venir en cualquier momento, por lo tanto, yo debo estar listo para ese momento. Porque si Jesucristo viene, como tú decías, y viene como un ladrón en la noche, que tú nunca sabes cuándo es que viene el ladrón, cuándo se va a aparecer, entonces yo debo estar constantemente, no poner un candado si yo sé que el ladrón viene mañana o pasado, en una semana, sino que yo voy a poner candado todos los días, por si acaso cualquier día de eso se mete el ladrón. Entonces nosotros debemos estar constantemente en preparación. Por eso Dios no nos dio una fecha exacta, porque el ser humano haría un mal uso de eso. Y sabes qué, Anderson, podríamos utilizar el ejemplo del mayordomo infiel, que él dice, mi Señor tarda en llegar. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la expectativa, no simplemente porque los demás nos vean. Debemos seguir a Cristo cada día. Enoc caminó 300 años con Dios y era fiel. Entonces, si tuviéramos nos dieran el tiempo para saber cuándo serían estas cosas, el ser humano de por sí esperaría hasta el último momento. ¿Cuánto no lo hacemos? Vamos a una salida, sabemos que tenemos que hacer una maleta, pero al final siempre lo hacemos ya casi cuando está más cercano el viaje. Entonces, es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles, no porque nos dio una fecha, sino porque esperamos su venida y su venida es cierta. El día y la hora no lo sabemos, pero ese advenimiento es real. Exactamente. Que justamente Dios nos da el día y la hora, pero nos ha dado las señales Es así. que se acercan. Exactamente. O sea, es increíble, exacto. Ya hablamos de las señales. Y el mismo libro de la misma Biblia dice que no estamos a oscuras. No. Dios ha dejado cada señal para que nosotros podamos saber que su venida está cerca. Lo dijo en el mismo libro de Mateo, que cuando vean que las hojas caen, que esté bonito porque el verano está cerca. O sea, exacto. Él está indicando que hay señales, para saber cuándo su venida está cerca. Ya la vimos las señales, todas están ahí. Es como cuando te dicen, viene un huracán, o si usted ve que en el este está bien nublado, usted dice va a llover. Y si usted tiene una ropa tendida, usted la va a recoger para guardarla, va a acomodar, o sea, va a ir viendo porque hay una señal de que puede llover porque se está nublando de ese lado y ya usted sabe la característica. Si viene un huracán y lo avisan por la radio, por la televisión, por las redes, usted se prepara, va al supermercado, compra la comida, compra esto, se prepara. ¿No es verdad? Porque viene un huracán. Claro. Ya la Biblia ha dicho que todas estas señales que nosotros vimos en el capítulo anterior se han cumplido y se están cumpliendo. Entonces, es lo que debe decir a nosotros, que debemos de estar preparados en expectativa porque algo viene a este mundo y es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ahora, ¿realmente está cerca el regreso de Cristo para todo ser humano? Hay un puntito que quiero resaltar en esta ocasión, ya que ustedes están mencionando eso, sobre las señales. Y es que la proximidad de la segunda venida de Cristo para mi vida no depende de si Él viene en 200, 300, 100 años o en 5 años. ¿Por qué? Porque aquella persona que hoy fallece, ya Cristo vino para esa persona. ¿Sabe por qué? Porque el que hoy fallece, la persona que muere hoy, lo próximo que verá cuando resucite será Cristo venir a la nueva de los cielos. O sea, para esa persona será como que Cristo viene mañana. Por eso, aparte de manera general, las señales que vimos ya nos indican que Jesucristo viene a esta tierra. Exacto. Pero la gente no debe decir ahora, bueno, puede ser que se tarde más. O sea, hace mucho tiempo, como tú decías, se está predicando de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y no ha llegado todavía.
Pero saben, para todos aquellos que ya no están vivos, que no están con nosotros, aquel que falleció hoy, aquel que falleció ayer, ya para él Cristo vino. Porque como dice Hebreos 9:27, que se lo quiero leer, dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, que toda aquella persona que vive en esta tierra, para esa persona la segunda venida de Cristo está cerca, el juicio está cerca. Porque si la persona normalmente, ¿cuánto vive? 60, 80, 70 años. O sea que el tiempo de vida que tiene una persona aquí en la tierra, podríamos decir que también es el tiempo de proximidad para que Cristo venga a su vida. Porque si no es que Cristo viene mientras tú estás vivo, cuando tú mueras, lo próximo que verás cuando resucites será a Cristo venir en gloria. O sea que en la Cristo ha venido, por cualquier lado que tú lo veas, la venida de Cristo está cerca. Mira ese subtítulo que dice: nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. Exacto. Si tú te lees, Francesca, por favor, el párrafo 2, que inicia diciendo: Dios no le da a ningún hombre un mensaje. Continúa. Dios no le ha dado a nadie un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. El Señor espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel: mi Señor tarda en venir. Lucas 12:45. Porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Exactamente, lo que hablábamos ahorita. Y lo que tú habías dicho. Exacto. Si yo sé que faltan 5, 10 o 20 años, ahora que yo voy a decir, como dice el dicho en la Biblia, comamos y bebamos, que la gente entiende que la venida de Jesús significa que se acabó la vida, se acabó el mundo y que ya yo me perdí. Y no es así. O sea, es al contrario, nuestra actitud debe ser siempre una constante preparación, debe ser como tú lo asumes. Si yo supiera o me dijera que Jesús viene dentro de 5 años, ¿cuál será mi actitud? Esa actitud de asumir la actitud del mayordomo infiel o asumir la actitud del mayordomo fiel. Exacto. Prepararme y trabajar porque sé que mi Señor viene en cualquier momento. Exacto. O comenzar a hacer y a deshacer, a hacer lo que yo quiera, porque como yo no sé cuándo viene, voy a seguir adelante haciendo cosas que no debiera. Y siguiendo ya la línea que dijo Anderson, al igual que no sabemos cuándo Cristo viene, usted y yo tampoco sabemos el día que vamos a morir. Exactamente. Hay que tener siempre claro eso. Tenemos que ser fiel a Dios porque decidimos ser fiel al Señor, no porque por su venida, sino porque decidimos servirle con todo nuestro corazón. Implica que cada día sacrificamos al yo, implica que cada día estamos caminando de su mano, porque lo que esperamos es su segunda venida. Exacto. Y fíjense, ya yéndonos al subtítulo que dice: no hay una profecía de tiempo que vaya más allá del 1844. Fíjense, la Biblia ha dado profecías con fechas. Ha dado profecías que dicen, te dejan saber con antelación el tiempo en que ocurrirán ciertos eventos. Ahora, la segunda venida de Cristo, como ya hemos visto, es una excepción. Y la última profecía que se ve en la Biblia y que nos describe la Biblia, que nos da una fecha de algún evento que va a ocurrir, es la que mencionamos al principio, la profecía que está en Daniel capítulo 8, versículo 14, y que luego se detalla en Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Y es la profecía de los 2300 años, 2300 tardes y mañanas, donde ahí abarcaba todo un tiempo que empezaba en el 457 a.C. y culminaba esa profecía de los 2300 años en el 1844, el 22 de octubre para ser precisos. Y que los adventistas de aquel tiempo, ellos entendieron esa profecía, el cálculo del tiempo, entendieron que esa profecía iba a terminar en esa fecha, pero lo que se equivocaron fue en el evento. Exacto. Porque la fecha estuvo exacta. El 22 de octubre de 1844 iba a ocurrir algo. Pero no iba a ocurrir lo que yo pensaba. Yo pensaba que Cristo iba a venir, pero lo que en realidad iba a ocurrir era una purificación del santuario en el cielo, que es otro tema y que más adelante trataremos en un segmento especial. Pero lo que queremos dejar dicho con esto es, y a todo el que nos sintoniza, que luego de 1844 no hay ninguna otra profecía que nos especifique un tiempo preciso.
sino que hay señales, lo que ya hemos tratado y lo que vimos en el capítulo anterior. Hay profecías que faltan por cumplirse, hay señales que faltan por cumplirse, pero el día y la hora, la fecha de esa profecía no la sabemos, sino que simplemente podemos ver así con antelación más o menos la cercanía, la proximidad de ellas, la proximidad de la venida de Cristo, la proximidad del fin del mundo, pero el tiempo exacto no lo sabemos. La última profecía fue la de las 2300 tardes y mañanas que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8 y capítulo 9. Oye, otra cosa, brevemente para aportar ahí, no hay profecía de tiempo después de esa fecha. No hay. Y Satanás se ha aprovechado de eso para levantar ciertas personas en el mundo cristiano que han puesto fecha. Es así. Pero el objetivo es crear un disgusto en el mundo ante el fracaso de que esas fechas no se cumplan. Exacto. Para que los hombres se llenen de incredulidad en contra de Dios. Y es un mensaje que debemos de darle en este momento a quienes nos sintonizan, señores. A quien usted escuche dando fecha, lo que viene tal día, en tal hora, en tal año, no le crea. Es que la Biblia no lo dice. Exacto. La Biblia dice que no hay ni el día ni la hora. El mismo Jesús lo dijo. No, ni siquiera los ángeles están en el cielo. Esos son engaños satánicos que han venido al mundo para crear incredulidad en las personas. Y la persona hace que se pone más dura y dice, eso es mentira. Entonces, hay un cuento breve, ¿no? ¿Verdad? Que voy a dar. ¿Se acuerdan el cuento del lobo? Sí, claro. El lobo, ¿no? ¿Verdad? Y la oveja, el lobo y la oveja, el lobo. Sí. Ajá. Siempre la oveja decía, ahí viene el lobo y la iban a salvar y era mentira, era relajando. Hasta que un día ella dijo, viene el lobo y el dueño no fue a buscarla porque dijo, eso es relajando que está, porque ya me lo ha hecho muchas veces y no fue realmente el lobo estaba ahí. Estaba ahí y perdió la vida porque lo hizo así. Entonces, eso es lo que Satanás quiere, que digan, Cristo viene mañana, Cristo viene pasado, Cristo viene en 5 años y la gente tiene expectativa y cuando llegue el día no pasa nada y la gente lo que se pone más incrédula. Exacto, y eso desanima a muchos corazones sinceros que en verdad esperan la venida del Señor. Sí. Y Alex, siguiendo esa línea, me gustaría leer en el subtítulo Fijar fechas conduce a la incredulidad. Esta parte que sigue en el tercer párrafo dice: siento que necesitamos estar en guardia por todos lados porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y altivez que serán un poder para hacer daño. Hay que evitar cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. El enemigo lo que está esperando muchas personas que digan una fecha y crear esa excitación, como tú mencionaste, y que esa excitación confunda a muchos. Personas sinceras que quieren seguir el evangelio. Pero si usted ve que constantemente le dan una fecha y es farsa, va a llegar un momento donde su fe se va a enfriar y usted va a salir de ahí porque no se está hablando un evangelio verdadero. Exacto. Y es muy lamentable. Ahora, hay que ser sinceros con algo, o hay que ser claros con algo. Con respecto al venimiento de Cristo, ha habido una demora. Sí. Hemos predicado por mucho tiempo que Cristo viene, y es cierto, y sucederá. Cristo vendrá y las señales lo indican y todo lo indica. Pero ha habido una demora. Ahora, ¿esa demora ha sido porque sí? ¿O esa demora tiene un propósito? Hay una parte aquí del libro, el subtítulo que dice se explica la demora. Y fíjense que eso es un argumento que mucha gente también utilizan para desacreditar que Cristo viene. Claro. Porque dice, bueno, como decíamos ahorita, tiene que ser yo, ¿cuánto tiempo predicándose que Cristo viene, y al final no viene? Entonces Él no va a venir nunca. Pero lo que no saben es que por alguna razón Cristo no ha venido todavía. Por alguna razón Él ha retardado el venir a este mundo por segunda vez de manera ya presencial, de manera física. Y en este capítulo, en esta parte donde dice se explica la demora, me gustaría leer lo siguiente y que nos da la respuesta sobre esto y que luego le voy a leer un versículo bíblico también que va en consonancia con ello. Y dice de la manera siguiente: la larga noche de lobreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese,
muchos serían encontrados sin qué. Sin preparación. Sin preparación. Wow. O sea, eso me recuerda entonces al texto exacto. que lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, mi hermano, tú que estás sintonizándonos en este momento, si tú has sido alguno de esos que ha dicho, oye, el Señor se demora, ha tardado demasiado, hace mucho tiempo que escucho que Cristo viene, déjenme decirles que hay un propósito a esa demora, y es que el Señor se ha tardado porque Él ha sido paciente con el ser humano, porque Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, Él quiere que la gente venga a Él, porque si Él viene ahora, encontraría a muchos, inclusive de los que se llaman cristianos, encontraría a muchos sin la preparación de vida, sin la preparación adecuada. Así que no utilicemos ese argumento, porque al contrario, demos gracias, Señor, gracias, porque tú todavía no has venido. Porque si me hubiera, por ejemplo, a mí, que me bauticé en el 2011, si Él hubiera venido en el 2010, me hubiera encontrado a mí sin preparación. Y yo tengo que darle gracias, Señor, porque tú vino en el 2011, no vino en el 2010. O sea que seamos agradecidos con el Señor y hagamos nuestra parte para que entonces esa preparación se dé a nivel general y podamos entonces permitir que Cristo ya diga, es tiempo de buscar a mi pueblo. Es así, Anderson. Entonces, mira qué interesante dice, apoyando esa parte, dice, en el subtítulo que dice, las promesas de Dios son condicionales. Exacto. Dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Wow. Exacto. O sea, los seres humanos somos buenos buscando el problema en el otro. Sí, es así. ¿Entiendes? El problema es que yo mismo Salimos a la calle, nos distraemos, pisamos mal en la acera, caemos abajo, nos rompemos una rodilla o nos fracturamos, estamos buscando un problema, no estamos viendo el descuido nuestro de no fijarnos, no, estamos buscando a ver que el gobierno no debió hacer eso así, porque yo me caí porque se me hizo una rampa, ¿entiendes? Pero fui yo que me distraje. O sea, a veces las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra insubordinación, de nuestro descuido y alejamiento de Dios, traen consecuencias de nuestra vida, y entonces decimos que Dios, y este castigo que tú me estás haciendo, que yo he hecho, qué sé yo qué. Pero la mayoría de cosas que le pasan a los seres humanos, en su gran parte, sí, es por la rebeldía de uno mismo. Entonces, por eso dice que le echamos la culpa a Dios de nuestra propia conducta errónea. Exacto. Entonces, ya para finalizar, ya se nos ha acabado el tiempo, me gustaría cerrar con esta experiencia que tuvo la hermana White con una persona que en su tiempo conversó con ella acerca de este tema del advenimiento de Cristo, y sucedió lo siguiente. Fíjense, le voy a leer este párrafo y para terminar ya con eso y unas palabras. Un hermano me dijo, esto es la hermana White relatando, un hermano me dijo, hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? Le respondió la hermana White. Pues dijo él, si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma diferente a como las hago ahora. Y luego le preguntó a la hermana White, entonces dígame, ¿qué haría usted? Y él dijo, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios. Y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida. Y le suplicaría a Dios que yo pudiera estar listo para encontrarlo. Y luego le dice la hermana White, si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a 20 años, ¿viviría en forma diferente? Y él dijo, creo que sí. Entonces la hermana White a esto comenta y dice, cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría dentro de 10 años. Y no caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Amén. Wow. Es así. Es así. Así que nada, a todos los amigos que nos están sintonizando,
les invitamos nuevamente a, junto con nosotros, continuar leyendo estos capítulos. En este caso, el capítulo 3, léalo tranquilamente en su casa, completo, y les será de bendición. Vimos hoy que el día y la hora del Señor nadie lo sabe, el día y la hora que Él viene, pero sí debemos estar todo el tiempo en constante velar y orar, porque no sabemos cuándo vendrá, no sabemos el día que nos toque partir de la tierra, como tú mencionaste. Y sigamos en el ejemplo de Enoc. Enoc no dependía si Cristo venía en 1, 5, 10 o 10, 20 años. Enoc por 300 años caminó constantemente con el Señor. Y hoy, hermano, a ti, amigo que nos sintonizas, te invito a desde hoy, si no lo has hecho, empieces a caminar con el Señor, para que así entonces cuando Cristo venga, te encuentre listo y preparado para irte con Él a las nubes de los cielos. Amén. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener delante de nosotros, la brevedad del tiempo en que estamos viviendo. Sí. Eso es lo importante, la brevedad del tiempo, que en esa brevedad que queda nosotros nos preparemos y aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo capítulo, el capítulo 4, que se titula ¿cómo? Capítulo número 4. La Iglesia de Dios de los últimos días. Ay, ay, ay. ¿Le interesaría a usted saber cuál es la iglesia de Dios en los últimos días? Hoy en día existen muchas iglesias, muchas religiones, muchas denominaciones. Y en el mundo hay confusión. ¿Quién habla la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Qué limitamos? Sintonícenos en nuestro próximo capítulo y conocerá cuál es la iglesia de Dios en los últimos días. Dios le bendiga. Que bendiga a todos.